Pues si usted no sabe, como iba diciendo, si usted no conoce a veces las cosas las decisiones que se están tomando, los cambios que están surgiendo, pues usted se puede incluso desanimar porque dice, bueno, esto aquí cantar y predicar y como yo no predico y no canto, pues ¿de qué sirve estar en el Señor? Hay muchas cosas que hacer, ya usted conoce los líderes, acérquese, participe de deambulantes, participe de los vigilantes, participe de evangelismo, vaya al culto también, ¿verdad? De los martes, vaya a alguna célula, quién sabe cuántas más vayan a surgir. Sencillamente yo recibí la primera instrucción, entiendo que deben de haber más. Acérquese y forme parte en este tiempo que nos ha tocado vivir de lo que Dios está haciendo. No es fácil. Yo sigo recordándole a usted que este año es un año de señales, un año donde Israel va a estar bien activo en las noticias internacionales y sencillamente usted tiene que ubicarse en el Señor para poder aguantar lo que se está haciendo. Puerto Rico puso las manos o puso su mirada, los cristianos, nuestros líderes evangélicos pusieron la mirada en el hombre y usted sabe que recientemente Puerto Rico recibió otro cantazo con la aprobación de esta ley de adopción, donde ahora las parejas, ¿verdad?, homosexuales y lesbianas pueden adoptar en libertad. Hace bastantes años atrás, ya yo era creyente, yo escuché hablar de una reunión en Puerto Rico, de un concilio de brujos, donde venían a maldecir este país y maldecir esa generación que se levantaba. Yo creo que eso es real, ellos están derrotados, pero ante una iglesia que duerme, estas cosas son reales. Y de ahí en adelante vemos lo que está ocurriendo en nuestra niñez hasta el punto ahora de que nuestros niños van a estar expuestos. Las razones para ellos aprobarlo, que un niño sufre en una pareja heterosexual, perfecto, va a sufrir porque la maldad del mundo, esta es la que está gobernando. Sin embargo, le añadimos más peso a esa maldad poniéndolos o enfocándolos en esa dirección. Así que tristemente seguimos acarreando peso de maldición sobre nosotros. Sigo creyendo que la iglesia está en gocena, así que en medio de la adversidad, si usted permanece fiel, pues Dios nos ha de guardar de lo que ha de acontecer. Son 70, al viernes eran 78 muertes en un mes. Esto no es sostenible. En el periodo de María y habían contado ya 70 suicidios. O sea, ¿qué está haciendo la iglesia? Tenemos que hacer más. Estamos durmiendo el sueño de los justos, tenemos que trabajar, iglesia. Si los grandes y los protagonistas no, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y por eso es que empezamos volviendo otra vez a esa zona cero. La logística, pues, lo que me permite, lo más cercano es el marzo. Así que yo espero que usted me acompañe y podamos invadir ese sector allí y bendecir. Hay que decirle a esa gente que no están olvidados. Yo tomé la decisión en casa de no celebrar con bombillitas. ¿Por qué? Porque yo tenía que dejar saber de alguna manera que yo sabía que en mi campo, allá en el centro de la isla, las cosas no están como las pintan acá. Mientras acá peleábamos por los moles, mientras acá se peleaba porque Plaza tuviera luz y los demás moles estuvieran encendidos y vivíamos algo falso, allá aquella gente sigue sin techo, sin comida y siguen sin poder moverse. La gente en Estados Unidos se está percatando que no era tan fácil, que todo fue política, que todo fue pantalla, no hay tales ayudas, están durmiendo en los automóviles, la gente se está cansando de vivir en casa de familiares. Aquí pronto vamos a ver esas consecuencias de los errores, ¿no? Que sin consultar a Dios la gente toma decisiones. Mientras tanto, usted y yo, pues, lo que nos venga a la mano a hacer. Amén. Sí, pastor, amén. Vamos a la Biblia, amado. Yo quiero compartir algo que Dios nos enseñó hace ya como 2 semanas. Lo compartí en aquellas iglesias ya. Son mensajeros del Señor, así que ya yo lo prediqué el viernes, lo prediqué el domingo. Incluso ayer di una pequeña introducción. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Quiero que usted se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra y me permita compartirle esta enseñanza. Creo que voy a poder ayudarle en algunas de las preguntas. Espero así. Dios contestó muchas de las preguntas que yo tenía. Así que yo espero poder contestarle a usted también. Capítulo 1. Y si quiere, para no hacérselo monótono, hago como algunos predicadores, deme 2 minutos, el primero y el último.
O sea, deme un tiempo X para poder predicarle, o si no, pues nos sentamos ahí. Capítulo 1, versículo 3, ¿lo tiene? Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra hará aquello para lo cual tú la envías, Señor. Yo lo creo. Saldremos edificados, Señor. Saldremos bendecidos por ti en esta mañana. Recibe la gloria, recibe el honor y recibe la alabanza. Amén. Señor, amén. Puede usted sentarse. La Biblia habla, si me lo permite, la Biblia habla de un conflicto entre la carne y el espíritu. Y eso usted lo conoce, eso es inevitable. Me explico. Cuando usted va a ayunar, es cuando más hambre usted le da. Cuando usted va a ayunar, si ayuna en la semana, una vez usted se presenta en ayunar en la semana y si trabaja, le van a obsequiar el mejor desayuno, incluso le van a pagar el almuerzo. Y si lo hace fin de semana, usted le va a dar todos los dolores habidos y por haber. Eso es parte de ese conflicto de la carne y el espíritu. Cuando usted va a leer la palabra, no importa a la hora que la esté leyendo, así se haya levantado minutos antes, no más bien usted empieza a leer, usted le da sueño. ¿Correcto? Usted necesita desvelado. No saque una novela de Corín Tellado. No saque a Shakespeare. No saque a nadie. Usted abra la Biblia y usted le va a dar sueño. Eso es conflicto entre carne y el espíritu. Usted comienza a orar y no más bien usted dice o introduce la oración, Padre, en el nombre de Jesús. Inmediatamente usted comienza, si no a pensar, las damas en que tienen que lavar, en que tienen que recoger o en que tienen que hacer algo. Yo no sé a usted, quizás es a mí nada más que me pasa. Inmediatamente comienzo a hablar con terceros y comienzo a repetir todo lo que yo le diría a esa persona. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Usted empieza, Señor, te alabo, te adoro. De repente viene la imagen de X persona y usted comienza a hablar con ella y usted le dice, y le diría, Señor, esto, aquello, lo otro, más cuánto, más menos cuánto. Y la discusión dejó de adorar a Dios y pasé un rato argumentándole a una persona. Si no le pasa a usted, a mí me pasa. Eso es parte de ese conflicto. Sin embargo, yo no voy a hablar de ese conflicto. Yo voy a hablar de qué nos pasa a nosotros que mientras más pasan los días en el Evangelio, oiga, por más que quisiéramos conocer o saber, quizás quisiéramos vivir, experimentar, la realidad es que ¿qué? Que el doble ánimo o el desánimo, que la parálisis, la desilusión, el coraje, la depre, la ira, la contienda. Oiga,
mientras nos adentramos en el Señor, es cuando más conflictos, y ya no estoy hablando de carne y espíritu, sino es nuestra realidad de que aún siendo creyentes, vivimos unas luchas que sencillamente se nos han ido de las manos y muchas veces no sabemos manejar. Entonces usted llega a la iglesia y se abstiene, y se abstiene, y se abstiene. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que el evangelio de Jesucristo es uno de gloria en gloria. Es uno de transformación en transformación. En otras palabras, uno de victoria en victoria. Entonces, ¿qué está pasando? Que en vez de ver gloria en gloria, lo que estamos viendo es todo lo opuesto. Yo pregunto eso. Yo me cuestiono. Yo digo, Señor, ¿qué les...? Y no estoy hablando de brinco y de salto, por si alguien piensa en eso. No estoy hablando de emoción, sino que estoy hablando de una verdad en la cual yo pueda caminar seguro de lo que yo soy y de lo que soy en el Señor. O sea, una seguridad que en nada tiene que ver con lo que me pueda pasar en mi entorno. La mayoría de nosotros, cuando Dios nos habla, estamos contentos porque de repente hicimos clic con algo del Espíritu y decimos, estoy en victoria, Dios me habló. Pero en el escenario de que pasó el culto y no pasó nada conmigo, en el escenario que pasan los días y no veo nada, todo lo contrario, lo que veo es lucha, y lo que veo es lucha, y lo que veo es lucha, llegamos a cuestionarnos, ¿qué pasa en este caminar? ¿A qué Dios usted y yo servimos? Yo le pregunté al Señor, no sé si me he dado a entender en la parte del conflicto que quiero llegar. Y recibí una respuesta y lo he recibido en textos que ya yo he predicado. El capítulo 1 del libro de Efesios es el capítulo que más yo he tocado en la Biblia, mi persona, en personal, es mío, muy mío. Y lo he predicado a la saciedad. Básicamente del 15 en adelante, sin embargo, quiero comenzar desde arriba en esta mañana. Ahí dice lo que yo acabo de leer. Que usted y yo somos bendecidos para aumentar mi conflicto, porque si yo soy bendecido, ¿cómo es que estoy en derrota? Dice que yo soy bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En las regiones celestes. Quiere decir que de antemano ya Dios le está diciendo a aquellos que lo han aceptado como su Salvador, que usted ha sido colocado, al igual que Cristo, a la diestra del Padre, allí con el Señor. Y que ahí somos bendecidos. Sin embargo, la realidad es esa constante lucha que tenemos, que a veces sinceramente lo que hacemos es que, como que aceptarla. Aceptamos mi conflicto. Y lo damos porque pase paloma, pasamos con ficha, le ignoramos. Empezamos a mirar por encima. Y esa no es la realidad. Esa no es debe ser nuestra realidad. Dios no nos salvó. O Dios no nos... ¿verdad? Usted sabe que yo cambié la definición de salvación a lo que es perdonado y redimido. Dios a nosotros no nos salvó para que estuviéramos viviendo tratando de aparentar lo que no es. Dios no murió en la cruz del Calvario para que usted aparente. Saúl aparentó y perdió su oportunidad. Ahora, si la realidad es que si viviéramos como nos sentimos, quizás hoy hubiéramos estado aquí. No sé quiénes hubiéramos venido, me incluyo. Porque la realidad es que lo que estamos peleando es bien fácil. No es fácil. Dice él en las regiones celestes, perfecto. Y si yo siguiera leyendo y usted me acompaña o ve un poquito, ¿qué dice? Él dice, según nos escogió. ¿Cuál es la bendición? Yo no sé si usted de los que pinta, enumera o raya o anota, pero a mí me gustaría que usted lo hiciera conmigo. Porque luego que me dice, bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el próximo versículo me dice que lo más importante es que nos escogió. ¿En quién hemos sido escogidos?
Hemos sido escogidos en Cristo. El hecho de haber aceptado a Cristo me hace formar parte de los escogidos. Óigalo bien, por favor. El hecho de aceptar a Cristo me hace parte de los escogidos. Usted no es cualquier cosa. El problema ha sido en que usted y yo tenemos tantos puntos de vista y tenemos tantos nortes en la vida que nos sentimos muchas veces perdidos. Y cuando digo perdido, no estoy hablando de infierno o de cielo, estoy hablando de enfoque. Dice el versículo 5, luego que me da mi primera bendición de ser escogido, me dice la segunda y me dice, en amor habiéndome predestinado. Y cuando hablo la palabra predestinado, no estoy hablando de la predestinación, de la famosa teología de la predestinación, de que el salvo siempre es salvo, sino que estoy hablando de algo que Dios promete a los que están en Cristo. Yo estoy predestinado a una bendición por estar en Cristo. Y usted tiene que recibir eso. Que en amor Dios me predestinó para ser adoptado hijo. Ahí está mi segunda bendición. Entonces soy escogido por haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Y luego soy predestinado a ser adoptado. Hoy por hoy la teología brinca muchas cosas y te dice que ya tú eres hijo. Y vuelvo y le repito, tanta teología nos ha llevado a desenfocarnos. Porque yo no puedo vivir lo que todavía yo no soy, porque esto no es super fe. Yo tengo que vivir lo que mi apóstol me enseña. Y mi apóstol es Pablo. Lo próximo que dice el versículo 6 es que ¿qué? Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Entonces, Dios me dice, estás bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Y le digo, ¿cómo es eso, Señor? Bueno, pues tú estás bendecido porque te acepté. Te predestiné y te escogí. Amén. Mire, amado, ahí yo me pudiera detener y quedarme y decirle a usted, hasta que usted no aprenda a creer en esas tres, no siga caminando en el Evangelio. Porque si usted no logra captar que usted ha sido elegido, que usted ha sido predestinado para ser adoptado y que usted ha sido escogido para algo, usted no puede peregrinar y usted no puede caminar porque no sabe ni para dónde va, ni tampoco sabe de dónde viene. Ese es nuestro problema. Ahora, soy bendecido en las regiones celestes y hasta ahora lo que he mencionado es que acepté al Señor como mi Salvador. Mira, amado, las iglesias y las esferas cristianas están repletas de personas que aceptan al Señor. Repletas de gente que acepta al Señor. Sin embargo, son pocos los que conocen estos tres principios y la razón de ser de los principios. Y ahora permítame añadirla para completar el pensamiento. El versículo 7 es mi versículo clave. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Permítame, me voy a parar en el mismo sitio, quizás no en la misma pose, porque no me acuerdo. Las iglesias están llenas y repletas de gente que acepta al Señor. Pero pocos, perdónenme, traté de buscar una palabra rápida, pero no me quedo con esa. Pero pocos conocen el perdón de pecados. La iglesia está llena de gente que a pesar de aceptar al Señor siguen caminando despavoridos
Porque no han experimentado donde hay que experimentar el secreto más importante de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo no murió para que yo siga viviendo como cristiano en la depresión y en la ansiedad que vivo y ando por este mundo. Entonces tengo que romper la teología, y ahí es que usted choca conmigo. Le dije que nosotros no somos salvos, sino perdonados y reconciliados. La salvación se experimentará cuando el rapto de la iglesia. Le rompí la teología con que usted nació. Ahora le voy a romper otra. Cuando usted comprende a Pablo, usted va a definir sinceramente lo que significa quiénes son los que van para el cielo. Porque decimos, los que van para el cielo son los que aceptan al Señor. ¿Sabe quiénes van para el cielo? Los que finalmente comprendan la riqueza de la herencia en su gloria, el perdón de pecados. Hasta que usted no entienda esa poderosa frase que Pablo escribe ahí. Él dice, estás bendecido con bendición espiritual, versículo 3. Versículo 4, eres escogido. Versículo 5, predestinado para ser adoptado. Versículo 6, aceptado por el amado. Y Señor, ¿cómo es que yo conseguí eso? Por medio, versículo 7, de la redención, el perdón de pecados. Por haber sido perdonado, soy escogido. Por haber sido perdonado, soy adoptado. Por haber sido perdonado, soy elegido. Y la iglesia camina sin ese conocimiento. Hasta que usted no entienda esa frase, no siga caminando en este evangelio. Mire más. Ese versículo 7, vuelva a él. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Acuérdese que esto es sin coma, esto es sin acento y sin numerito. Esto es una carta. Pablo comienza a hablar. El versículo 1 y de 3 de Efesios, la salutación. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 3 es que él zumba la primera idea que quiere transmitirle a los de Éfeso y le dice, has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y te dice, oye Señor, ¿y de qué estamos hablando? Me imagino que Pablo se está contestando a la par y dice, por eso eres escogido, por eso eres adoptado y por eso eres elegido. Y Señor, ¿cómo es que yo alcanzo eso? Por la redención en su sangre, el perdón de pecados. Y mire lo que dice ahora. Según las riquezas de su gracia. La razón de la gracia es el perdón. No es el favor inmerecido. Rompí otra teología más. Yo me busco, los leo solito. No tengo protagonismo. El que quiera discutirme, me discute porque no tengo título de estudio. Pero de repente a Dios decide conmigo romper de alguna manera lo que estamos acostumbrados a escuchar. Decimos que la gracia es el favor inmerecido. Y yo vengo a decirte hoy que la gracia es la riqueza del perdón. Por eso el domingo pasado usted se gozaba cuando escuchaba a la pastora. Pude ver el mensaje y usted escuchaba, oye, acaba y rompe el cordón umbilical, acaba y rompe con eso, acaba y rompe con tu pasado, rompe con lo que tú eras, rompe con lo que tú creías y comienza a amarte. Porque hay algo que estamos recibiendo de parte de Dios que estamos ignorando y se lo voy a probar por la palabra en breve. Pero permítame continuar la enseñanza en Éfeso para salir a lo siguiente. Dice él, según la riqueza de su gracia, ¿que hizo qué? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo está diciendo, hay sabiduría e inteligencia en esta gracia que se les está dando.
Y entonces nosotros lo que hacemos es que ignoramos esa parte. No acabamos de disfrutar y de caminar y de ser bendecidos en el principio inicial de este evangelio. Sigo leyendo y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? El haber sido perdonados. Dios decidió perdonarnos. Dios decidió perdonarnos. Dios decidió sin merecerlo perdonarnos. Dios decidió sin merecerlo perdonarnos. Éramos inmerecedores de esto. Nos merecíamos el infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios decidió darnos en el amado vida por medio del perdón de pecados. Mire, yo no lo decía ayer porque quería guardar cosas para hoy, para que no se aburriera el que me escuchó ayer un ratito. Pero yo llevo una semana cantando un pedacito de un corito. Yo aprendí en la iglesia cristiana Mensajero del Señor que yo debo de predicar y no cantar. Mi esposa se encargó de, ¿verdad?, de enseñarme bien. Pero yo me acuerdo, y espero que ella se recuerde o me ayude, que algo decía así como que, cuidado los ojitos lo que miran, cuidado los ojitos lo que miran, porque Jesús, ¿qué? Y creo que sigue, creo que es lo que caminas, o ¿verdad? Es un corito, pero el corito es serio. El Señor me estaba diciendo, o sea, no pierdas de perspectiva la santidad que me pertenece. Y en la simpleza de un coro de niños me dice, aprende a tener cuidado aún de lo que miras. Porque de manera inmerecida decidí escogerte y elegirte para manifestar el perdón sobre ti. Y usted me ve, amado, y el corito encima de mí, cuidado los ojitos lo que miran. Y vuelve el Señor, cuidado los ojitos lo que miran. Y yo seguía, yo debería, cuidado los ojitos lo que escuchan. ¿Qué yo dije? ¿Los ojos también? Yo me turbo. Usted me perdona. Lo dije sin querer, queriendo, adrede, a ver si usted me estaba escuchando. Solo mi esposa me escucha, ya no pierde. Ve cómo Dios me la puso para cuidarme. Ella rápido oye y me dice, corrige, Carlos, que dijiste algo fuera, ¿verdad? Así que cuidado los oídos, los que escuchan. Ahí lo dije bien. Oiga, decir en una alabanza que Dios es 3 veces santo, o decir y tratar de entender teológicamente que dice la Biblia que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero a la hora de describirlo en su santidad utiliza el mismo adjetivo 3 veces y dice Él es santo, 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 tratando de exagerar o de utilizarlo a manera de hipérbole el hecho de lo que pueda significar su santidad. Usted tiene que prestarle atención a eso. Pero no prestarle atención para alejarse de Dios, sino a prestarle atención para entender lo que Dios hizo. Vuelvo y repito, Dios quiere que pongas la mirada en su santidad, no para alejarte, sino para que comprendas lo que Él hizo. Amén. Cuando tú comprendes la santidad de Dios, de repente agradeces lo que Él hace y comienzas a vivir una vida diferente. Dios, usted no va a poder brincar el primer hecho de la salvación para vivir una vida plena en Jesucristo. No lo puede evitar. Si no entiende, si no hemos entendido lo que significa recibir su perdón y vivir en paz conforme a ese perdón, usted no podrá continuar desarrollando su vida en el Evangelio. Y por eso vivimos en una constante derrota. Y por eso seguimos ayudando a Dios. Y por eso seguimos alejándonos de Él. Cuando Él lo que hizo es bendecirnos con su riqueza más grande.
Él sigue diciendo, amado, mire, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Beneplácito es su buena voluntad. O sea, ¿cuál es la voluntad de él? La buena voluntad de él. Habernos reunido en Cristo a través del perdón. Cuando usted y yo no merecíamos nada. Amados, los gentiles no merecíamos nada. Para nosotros la paga del pecado nos iba a llevar al infierno. Sin embargo, Jesucristo cambió todo. Jesucristo cambió todo. Y le dijo al Padre, yo iré por nosotros. Yo pondré mi sangre por ellos. Alabado sea el Señor. Y al derramar su sangre, el Padre volvió a mirar la sociedad. Y por eso es que yo le digo que lo que Dios hizo primero con nosotros es perdonarnos y no reconciliarnos. Hay gente que lo que escucha es salvación, por eso viven en la debacle que viven. Por eso usted choca con cristianos que viven en libertinaje, porque piensan que la salvación ya se manifiesta. Lo que se manifestó fue el perdón y la reconciliación. Y en ambos hay una palabra que no se puede olvidar, que se llama santidad. Ahora, antes de yo poder seguir, permítame comenzar a pasear un poco unos textos para reforzar este planteamiento y plantearles también dos historias bíblicas. Vaya a Santiago conmigo para que continúe y no cierre, ¿verdad?, la Biblia y se quede nada más escuchándome. Santiago capítulo 4. En el capítulo 4, luego del Señor de Santiago hablarle, usted conoce el escritor Santiago, es un escritor que le está hablando a quién, le está hablando a aquellos expatriados, ¿no? Aquellos que tuvieron que salir huyendo y levantar otras comunidades y quizá existir esa mezcla de etnias en esos lugares, no sé. La cosa es que la Iglesia Universal recibe una carta del apóstol Santiago y en el capítulo 4 y versículo 1, él hace la pregunta que yo le hice a usted ahorita. No hablando del conflicto carne y espíritu, sino del conflicto real y genuino, que es el desconocimiento de la verdad de Jesucristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde viene la murmuración? ¿De dónde viene aquí la contienda y la envidia? ¿De dónde viene el chisme? ¿De dónde viene que de repente nosotros entremos en el ñe? En la changuería. ¿De dónde? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y usted dirá, bueno, espérate, ¿qué está diciendo Santiago ahí? Ah, pues perfecto, Santiago está tratando de expandir una explicación que dio Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 18 dice que de dónde es que salen los pleitos, las contiendas y todo el pecado del hombre. ¿Es de lo que entra por la boca y sale por la letrina? No. ¿Es de dónde? ¿Cuál es el miembro que está combatiendo ahí? ¿Cuál es el miembro que Santiago está haciendo referencia ahí? El corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por qué si usted se sienta a murmurar? Porque usted no ha conocido el perdón. ¿Por qué a escondidas usted tiene un conflicto con la pornografía? Porque usted no conoce el perdón. Usted no le ha permitido a su corazón disfrutar de la riqueza de la gracia de Dios en su vida, el perdón de pecados. Porque usted sigue peleando con la depresión. Claro está, hay un grado físico. Yo no voy a contender con usted si dice que es un grado físico y que usted tiene que ir. Aquí yo respaldo al psiquiatra, aquí yo respaldo al psicólogo. Yo los envío donde ellos los estabilizan y yo continúo el tratamiento. Yo no tengo objeción a eso. Entienda lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia esta mañana. El grado de tristeza en tu corazón, el grado de depresión, el grado de estancamiento, el grado de alejamiento tiene que ver exclusivamente con el desconocimiento en un corazón de que ha sido perdonado.
Cuando una persona no ha recibido el perdón de alguien, vive a la defensiva. Y muchos cristianos hoy viven a la defensiva, al igual que el mundo. Que yo dije aquí una vez sobre el mundo lo siguiente: el auge que ha tenido los deportes extremos, ¿verdad que sí? Gente en rascacielos colgándose, y uno dice, mano, o sea, tienen poco su vida. No es que tengan poco su vida, es que está buscando satisfacer y llenar su vacío. Están buscando. Usted se tira en un ball jumping de eso y usted se tiró porque quiere la adrenalina, porque en este tiempo hay un Dios que se llama adrenalina, que cuando usted la siente correr por su cuerpo, usted se siente vivo. El ser humano quiere sentirse vivo. Usted y yo queremos sentirnos vivos, y por la falta de desconocimiento con respecto a la riqueza de la gracia de Dios en el perdón de pecados, no lo disfrutamos. Caminamos como muertos. Porque la clave de haber aceptado a Cristo es que Él nos hace diferente al mundo, porque nos dice que nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida que me da Cristo? El perdón. El perdón. Entonces, hasta que usted no experimente el sentirse perdonado. Mire, cuando usted se siente perdonado, usted va a dejar de pecar. Cuando usted se sienta perdonado, usted va a abandonar lo que está haciendo. No estoy jugando a nadie. Lo que usted esté haciendo, ¿quién esté haciendo? Por eso le dije la cancioncita, porque Dios me lleva hace ya esas 2 semanas. Cuidado los ojitos lo que miran. Y volví y yo, pero Señor, cuidado los ojitos lo que miran. Esto ya no se predica, ¿por qué? Porque hoy hay muchos nortes. Vamos a hablar de riqueza, vamos a hablar de poder, vamos a hablar de posiciones, vamos a hablar de ministerios, vamos a hablar de llamados, no amados, vamos a hablar de las riquezas en su gloria, el perdón de pecados, para que tú no tengas que recurrir a la doble vida. Adoras aquí, pero luego te vas a beber. Adoras aquí, luego te vas a bailar, porque dices, aquí no hay nada malo. ¿Por qué? Porque tu corazón sigue vacío, sin disfrutar la enorme gracia que Dios ha colocado sobre ti. La gente contiende en la teología y dice, ay, pero es que esa iglesia condena todo, esa iglesia prohíbe todo. No se trata de prohibir, se trata de desconocimiento ante lo grande y poderoso de haber sido perdonado por un Dios 3 veces santo. Que me está diciendo, Carlos, el problema no es lo que tú comes, porque lo que tú comes sale por la letrina. Tu problema está en el corazón. Y Santiago me dice, por cuanto en tu corazón hay conflicto, todavía estás contendiendo contigo. Eso es lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Por qué tiene que haber discusión entre nosotros? Porque no hemos comprendido que le podemos decir a nuestro corazón, tranquilízate que fuiste perdonado. Cuando yo empiece a decirle a mi corazón, hey, tranquilo, que tú fuiste perdonado, usted va a comenzar a entender y lo vamos a seguir viendo ya mismo, deme chance, la multiforme gracia de Dios. Le dije que me permitiera una historia. Usted la puede buscar conmigo en Marcos 2, Lucas 5, ambas historias son la misma. Lo único que cambian son los protagonistas. En uno dice que unos amigos llevaron a un paralítico a ver a Jesús. En otra dice que 4 amigos llevaron un amigo a ver a Jesús, un amigo paralítico. Puede anotarlo, Marcos 2, Lucas 5. Yo predico de eso. Puede que Moisés sea el que se acuerde, porque creo que estábamos en Nicaragua. Yo prediqué de ese pasaje, yo creo que como 7, 8 iglesias en ese viaje. Porque Dios ha cambiado conmigo el trato del mismo mensaje, estilo quizás hasta evangelístico, para poder cumplir a saciedad lo que yo tenía que hacer en esos viajes. Y él me decía, estás predicando el mismo mensaje en todas las iglesias. Recuerdo que fue ese, Lucas capítulo 5.
Y me fascina porque le decía a la iglesia en aquellos tiempos, busca amigos que te acerquen a Jesús. Sin embargo, el Señor me cambió el muñequito. Yo se lo cambio a usted, pero Dios me lo cambia a mí primero. Oiga, amado, desde que nacemos, tienes que estar de acuerdo conmigo que nos damos cuenta que necesitamos de terceros. ¿Verdad que sí? Usted nace, el nene cuando sale del vientre de su madre, de repente choca con la realidad que depende de otros. Quiere decir que si no llora, no toma leche, no se vaya por el otro lado. Si no llora, no le cambian el pamper. Amén. Cuando empieza a gatear, ¿qué es lo primero que hace? Se come de frente al piso. Se lo va a comer a la soltar y llora y dice, espérate que para llevar a un otro lado yo voy a necesitar ayuda. Oiga, y nos criamos entendiendo y comprendiendo que la realidad del ser humano es que no fuimos hechos seres individuales o individuos que podemos vivir aislados uno de otro, sino que para vivir, ¿qué? En familia, ¿no? En una sociedad unida, dependiendo los unos de los otros. Usted me necesita y yo lo necesito. Amén. ¿Qué pasa? Que muchas veces en el transcurso del camino los amigos cambian y el Señor me decía, no estés buscando amigos en la figura de una persona. Busca amigos en los secretos del corazón. Y dije, espérate, Señor, ¿de qué estamos hablando? Es que hay veces que hay gente que comienza a buscar amigos en la droga. Busca a su amigo para escapar de su realidad en el alcohol. Buscan el amigo a buscarlo en la homosexualidad. Lo buscan en la pornografía y lo buscan en una sexualidad sin límites. Y de repente estás buscando amigos sin sentirte bien con gente que no son físicas, palpables, sino que son entidades que entran a tu corazón. Oye, qué difícil es sacarlos de allí. Y les comencé hablando del conflicto del corazón porque era importante. ¿Por qué? Porque ahora va a esa parte a la historia de mi cuento o de mi plática. De repente aparecen unos amigos. Como dije, en Lucas 5 me habla de 4, en Marcos 2 me habla de algunos, de unos. ¿Quiénes son esos amigos? Yo mencioné 3 ahorita. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra y el otro puede ser el congregarme. Si quiere los 4. Pero que yo dije, el conflicto que hay, porque tratas de orar pero no puedes, tratas de ayunar, se te hace imposible, tratas de leer la palabra y te duermes, tratas de congregarte y siempre va a haber un problema. Y cuando vienes a ver, tus amigos van a encontrar lo que encontraron aquellos 4 que venían con el paralítico. ¿Qué encontraron cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús? Una pared. Una pared. Entonces tratas de leer la palabra para ver a Dios. ¿Y qué sucede en tu interior? Chocas contra la pared del sueño y tú dices, pero ¿cómo es que Dios no me habla? Porque hay un conflicto que se está peleando. Tratas de orar y como les dije a ustedes, haces como yo y rompes a hablarle a un tercero. Miren una cosa, yo le digo, delante del Señor, yo no le estoy exagerando. Usted rompe a orar por algo, Señor, te amo, te adoro, te exalto, te bendigo, y de repente usted termina diciéndole 4 cosas a uno. Eso no falla. Esa es la barrera a la que estamos hablando. Tratas de ayunar y todo el mundo te ofrece los mejores manjares. Donas de Krispy Kreme con café, high, top. Starbucks, double shot. De almuerzo te llevan. Déjeme callarme, que aquí hay gente con hambre. Mejor me callo. Pero la realidad es que chocas contra la multitud. El Señor me decía, no son amigos. Son cosas internas de nosotros las que nos van a acercar a Dios. ¿Y qué es la diferencia? Mire, permítame seguir con la historia. Cuando llegaron a donde Jesús, ¿qué hicieron los amigos? Empezaron a mirar para dónde moverse. ¿Qué hacemos? De repente uno divisó una escalera y dijo, vamos a treparnos. Usted tiene que continuar haciendo lo que aprendió un día a hacer. Usted tiene que seguir ayunando aunque le lleven la dona de Krispy Kreme. Usted tiene que seguir leyendo la Biblia aunque se duerma y no entienda la genealogía. Usted tiene que continuar, alabado sea el Señor, leyendo la palabra aunque se duerma y le caiga de frente al libro. Insista, ¿por qué? Porque algo se llama fe que lo va a comenzar a elevar en la escalera. Esos hombres, el Espíritu me decía, Carlos, aquellos hombres, esos supuestos amigos elevaron
sentaron al paralítico en la fe y lo posicionaron ¿dónde? Delante del maestro. La fe te ayuda a discernir la voz. Ellos se treparon al tejado y dijeron: ubiquemos la voz del maestro. Solo la fe te ubica. Y lo ubicaron y no estuvieron quietos hasta que sabían dónde estaba Jesús. Yo vengo a decirte hoy, tienes que conocer algo y la única manera de conocerlo es insistiendo. Es insistiendo, pero tienes que salir de aquí convencido en que no se trata de insistir en una casa nueva, no se trata de insistir en un trabajo nuevo, no se trata de insistir en un carro nuevo, no se trata de insistir en una finanza, no se trata de insistir en la sanidad del cuerpo, no se trata de insistir en muchas otras cosas que Dios nos quiere dar, sino en conocer el misterio de la riqueza de su gloria, conocer el perdón de pecados. Aquí debe de haber una iglesia que salga hoy dispuesto a decirle a Dios: enséñame lo que significa haber sido perdonado. Hasta que yo como creyente no conozca ese principio, de nada vale seguir siendo creyente, porque vas a vivir entre altas y bajas, entre la mediocridad y las supuestas victorias en Cristo Jesús. Victorias que el protagonista, mire, las victorias de los cristianos básicamente son victorias que salen de parte de Dios hacia nosotros. O sea, Dios me quiere bendecir. No es que yo en mi relación con Él provoqué un cielo abierto. Yo estoy hablando de conocer algo que traerá una libertad a nosotros, amados. Que ya no se tratará solo de que Dios quiera, sino de que va a haber un Dios y va a decir: yo le tengo que corresponder a un creyente que entendió la riqueza de haber sido perdonado. Permítame seguir mi historia. Mis cuatro amigos me llevaron por la fe, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración y el congregarme. Me llevaron arriba, me elevaron como el águila, me ubicaron frente a la presencia del maestro. Gloria a Dios por eso. Quitaron la piedra. Hey, Marta, quita la piedra, muévela. Y me hicieron descender delante de Jesús. A mí me gustaría que todos buscaran en su Biblia Marcos 2, Lucas 5, que en ningún momento dice que hubo una plática entre esas personas que estaban allí. Sencillamente se interrumpió la plática de Jesús cuando comenzó a ver este personaje descender de arriba. ¿Y de dónde salió este loco? Y los fariseos, los saduceos, herodianos y toda la élite de Israel comenzaron a murmurar: mira, vino a interrumpirnos. Jesús, ¿qué hizo? Lo miró y miró a los amigos. Los miró. Y lo único que le dice este hombre: tus pecados te son perdonados. Yo compartí ayer y le decía a los jóvenes que se iban a bautizar que este hombre tampoco bostica palabra en resultado de aquella frase. Yo no sé si alguien quiere entender en esta mañana, pero en el mejor lenguaje del hombre, que se llama silencio, la conversación con Jesús lo llevó al principio de la gloria de Dios. El perdón de pecados. Este hombre, quizás los amigos dijeron: vas a caminar. Él decía en su corazón: yo no quiero caminar, yo quiero sentirme en paz, yo quiero sentirme tranquilo, yo quiero sentirme de pie. Léalo porque no dice nada. Y ahí hay algo poderoso que sigue a continuación que me gustaría que usted lo aprendiera. Comenzaron a murmurar los murmuradores, como me lo tuve que aplicar en días pasados. Dijeron los murmuradores: ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecado?
¿quién es ese que perdona pecado? ¿Qué se cree él? Yo lo digo. Y empezaron a murmurar. ¿Sabes qué? Que cuando tú comienzas a caminar por la senda de justicia, por lo correcto de Dios, cuando tú comienzas a entender el principio de Dios, cuando tú comienzas a conocer gloria de Dios, van a haber murmuradores que van a hablarte. Pero ¿sabes lo que Dios va a hacer con los murmuradores? Lo que pasó en aquel evento, lo que pasó en ese escenario. Jesús se para nuevamente y dice, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Déjeme parafrasearlo. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para hacer lo que está haciendo en este momento. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de hacer con quien quiere hacer. A este hombre yo le digo, levántate, toma tu lecho y anda. No fue que el hombre le pidió caminar, pero para callar las voces, Dios le dijo, levántate y camina. Hello, alguien que lo reciba. No es que el hombre quería caminar, sino que para callar las voces, Dios te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y me resulta más poderoso lo siguiente. Yo decía siempre, qué lindo, y cuando prediqué este mensaje, y recuerdo, como les dije ya, allá en Nicaragua, un montón de veces, yo le decía, qué hermoso, porque me parece ver a un Moisés extendiendo la vara al frente, porque le decía, ¿qué tienes en tu mano? Señor, yo tengo la vara tuya, extiéndela, y el mar se abría para que paseara en seco. Yo siempre he dicho que se comparaba a la experiencia del paralítico, porque la multitud que entorpecía le abrió camino, y este hombre caminaba, alabado sea el Señor, a su victoria. Pero Dios me dijo, detente. Yo no sé si usted cree estas loqueras de Dios, pero a mí me pasan. Mira bien cómo camina. Y usted tiene que volver a leer la historia. Y no dice nada de cómo camina. Solo dice que caminó. Entonces tú te tienes que humillar y decir, ¿cómo caminó? Caminó diferente a como caminan en el mundo y como caminan muchos cristianos. Caminó en la libertad del perdón. No. Oye, una cosa es caminar en el mundo. ¿Cómo fue que me dijo mi hija el otro día con la perse? ¿Cómo es la persuadí? ¿Cómo es? Perseado. No, mamá, es que ya mi hija va por otro renglón de lenguaje. Yo le pregunto, mamá, ¿cómo está el carro? Y me dice, papi, aunque caminé con perseada, el carro llegó bien. Y yo le escribo para atrás, ¿qué? Papi, perseada significa el sentido de persecución. Y yo dije, no, eso yo le llamaba perse. El mundo camina en la perse. ¿Me está entendiendo? Lo hago son de broma para que se ría un poquito y se destrese. Pero me está entendiendo, el mundo camina siempre en la perse. Usted camina en la calle en la perse. Y ahora más que nunca caminamos en la perse. Porque nos dicen que si te pueden robar, que si te pueden asaltar, que si te pueden hacer daño, que si te pueden violar, que si esto, que si estén mirando, mira para atrás, que si no salgas de noche, que si de día. El mundo camina en la perse de su corazón. Porque el corazón sin Cristo está hundido en delitos y pecados. Alabado sea el Cordero de Dios. Hay cristianos que yo dije ahorita que caminan en la misma perse porque no han conocido el perdón. Y aunque aceptaron a Cristo, caminan en esa expectativa de que Dios no aparte su misericordia de ella. Pero el cristiano, como el paralítico, cuando se le dice tus pecados te son perdonados, camina en la libertad, en la libertad, en la libertad, en la libertad. Caminas en una libertad que más nadie va a conocer sino tú, porque fuiste perdonado. Tengo que recordar otra canción que me acompaña. Vuelvo y le repito. No sé cantar, pero perdonado. Cristo a mí me ha perdonado. Algo así, ¿no? Y bueno, más o menos.
Yo a veces me pongo a preguntar, y gloria a Dios que en esta iglesia hemos sido cautelosos con los himnos. Oiga, porque con la melancolía en los altares y canciones emocionales y sentimentales, nosotros nos estamos perdiendo la esencia de este evangelio. Nosotros no cantamos por cantar. Así que imagínense, nosotros aquí, que somos celosos, imagínense en los lugares donde ahora es brinco, salto, botella y baraja. Dios me traía ese coro, esa porción de ese himno, yo no me acuerdo. Perdonado, Cristo a mí me ha perdonado. Yo no sé. Y yo me quedaba ahí, podía decir, no me acuerdo más nada. Y antes que mi esposa me escuche, pues, yo me quedaba calladito. El hombre paralítico camina a través de la multitud que antes la entorpecía, pero con una libertad que muchos de nosotros no comprendemos. Y eso es lo que Dios me trae a traerte, iglesia, en esta mañana. Hay otra historia que tienes que comprender muy similar en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 me trae la historia de una mujer que entra a una actividad donde Jesús está presente. Oiga, por alguna razón ambas enseñanzas del perdón tienen que ver con Jesús haciendo entrada en una casa. Aunque no nos dice quién es el dueño de la casa con el paralítico, en esta ocasión me dice que el dueño de la casa es un fariseo. Un fariseo que no le brinda agua, no le da aceite al maestro para hacer el ritual que se acostumbra a hacer a la visita que llega a casa. Inmediatamente están sentados en sus pláticas y llega una mujer con un perfume de nardo. Dice de nardo puro. O sea, no estaba mezclado. El costo de él era excesivo. Es una alabanza, si usted ya quiere brincar al significado, es una alabanza que no tiene mezcla alguna, que no copia, que no imita, que es genuina y única en su manifestación a Dios. Sin embargo, aquí hay algo que usted tiene que comprender en esta mañana. Dice la Biblia que una vez esta mujer entró a la habitación, comenzó a llorar a los pies del maestro y derramaba el perfume. Mientras lloraba, alababa, con sus cabellos secaba y ungía al maestro con aquel perfume. Yo he predicado de esa enseñanza y he dicho, qué poderoso es que alguien descubra el secreto de Dios. Porque dice la Biblia que lo que esa mujer hizo se diría hasta la venida del Señor. O sea, algo eterno. Una acción que trasciende los tiempos. Una acción que trasciende las edades. Sin embargo, nos quedamos ahí. La mujer que ungió y rompió el perfume y vamos a alabar. Sin embargo, la enseñanza de Jesús dice algo más. Le dice al fariseo que murmuraba. Es que a Dios le gusta callar la boca de los que murmuran. Alaba. Alguien recibe eso hoy, amado, para que no te sientas más mal. Alguien que lo reciba como yo lo tuve que recibir. Yo lo tuve que recibir hace varias semanas. Yo lo tuve que recibir. Yo tuve que entenderlo. Yo lo tuve que entender. Entiéndalo usted también. Cada vez que alguien hable de usted, Dios se va a parar a callarle la boca. Y los fariseos estaban murmurando. Los fariseos estaban cuchi. Y él le dijo, oye, fulano, entré a tu casa y no me diste agua. Y esta mujer con sus lágrimas y sus cabellos me limpia y me seca. No me diste aceite, pero ella derramó perfume para ungirme. ¿Sabes algo? ¿A quién? Le da la enseñanza entonces. En ese mismo momento que le explica eso, le está dando la enseñanza que al que más se le perdona, más agradece. ¿Correcto? Le hace la enseñanza, mira, a esta persona se le perdonó mucho, a esta persona se le perdonó poco. ¿Quién tú crees que ama más? Y él dijo, bien lucido, el que mucho se le perdonó, a ese va a amar más. Y ahí es que le dice la dinámica que ella está haciendo y lo que él no hizo. Estoy tratando de corregir lo que me adelanté en ese momento. Entonces, fíjense el hecho, y ahora vuelvo otra vez a engranar, solo me equivoqué ahí en ese ubicar la información. Esta mujer hace todo eso
Y luego de la conversación de Jesús con el fariseo, mira a la mujer y le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando ella recibió el perdón, la palabra del perdón, ¿cuándo fue que la recibió? Después del ejercicio. ¿Alguien entiende eso? Por favor, ubícate conmigo, vamos. Esta mujer recibe y ejecuta algo como que no concuerda. Porque normalmente usted ¿qué? Usted corresponde a algo que se le dice. ¿Estoy bien? Normalmente usted va a hacer algo en respuesta a lo que se le dice. Sin embargo, esta mujer, lo repito, hace algo y después se le dice. Cuando yo veo eso, yo digo: Señor, a diferencia del paralítico y sus amigos, este hombre comienza a caminar en la libertad luego de que tú le dices que ha sido perdonado. Sin embargo, aquella mujer ejecuta la acción de agradarte y después tú le dices que sus pecados le son perdonados. ¿Cuál es la diferencia? Y me dice: Carlos, comienza a entender que yo no tengo que hablar para que mi pueblo entienda mi obra en ellos. Comienza a entender que si colocamos nuestra vida consona en el norte correcto, si nos ubicamos con respecto al plan de Dios para con nosotros, con el hecho de sentirle, con el hecho del abrazo, con el hecho de aceptarlo como nuestro Salvador, usted y yo recibimos el perdón de pecado. Hello, ¿me entendió? Cuando lo aceptamos, Dios nos perdonó. Él no tendría que venir a decirnos: tus pecados te son perdonados. Pero como nosotros nos hemos desenfocado, hoy Dios tiene que recordarnos: oye, entiende el principio de mi gloria. Hello, por favor, ubícate. Ubícate en tiempo y espacio, por favor. Cuando tú aceptaste al Señor, tú debiste haber comenzado a experimentar el caminar del paralítico y haber empezado a dar el fruto que dio aquella mujer. La mujer pecadora, porque los fariseos le dijeron pecadora. Se entiende que era una prostituta. Porque la costumbre de la prostituta era jugar con el pelo y con los hombres para llamarles la atención. Pero Dios no vino a eso. Esa mujer tuvo acceso a Jesús porque ya había experimentado el perdón. Lo que Jesús hace es decirlo para callarle las voces a los que hablan. Ay, Dios va a callar las voces de los que hablan en contra tuya, de los que te recuerdan tu pasado. Pero va a ocurrir cuando tú entiendas la riqueza de la gloria de Dios en tu vida, el perdón de pecados. Entonces yo no estoy cambiando la teología del evangelio. Porque alguien pudo haberlo dicho: pastor, usted está separándome lo que es aceptar con lo que es el perdón. No lo he cambiado. Cuando aceptaste a Jesucristo, tú fuiste perdonado. El problema es que no le has dado la importancia que eso merece. No hay otra manera de ser perdonado. El bautismo no perdona pecados. Bautismo se hizo para cumplir justicia. La única razón, la única manera de nosotros recibir el perdón de pecados fue aceptando a Cristo como su Salvador. Sin embargo, me reitero en el comentario que hice ahorita, hace un rato atrás. Me atreví a decir que las iglesias están repletas de gente que acepta, pero hay pocos que en esas iglesias repletas de gente que acepta que han comprendido lo grande que significa el perdón.
Porque cuando usted camina en el perdón, usted no camina en la perse, usted no camina en la acechanza, usted no camina a la defensiva, usted no camina tratando de medir las cosas, porque usted de repente vuelve a un principio que se encuentra en Tito. Vaya usted conmigo, por favor, a él, estoy terminando. Tito capítulo 3, es algo poderoso, amado. Cuando usted entiende esto, mientras busca el libro de Tito, yo le recuerdo un texto que hay en el libro de Hechos. El libro de Hechos, cuando Pablo está predicando el evangelio y dice, oye, acepten al Señor como su Salvador para el perdón de pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Capítulo 3, versículo 19, para que esté anotando. Pero lo mandé a buscar a Tito capítulo 3. Cuando usted entiende la magnitud de cómo caminó el paralítico, ya mismo voy a Tito capítulo 3, présteme un segundo más de atención, tengo algo que compartirle que llega en este momento. Entienda, mire lo que vuelve al paralítico y su caminar un segundo, lo que significa caminar en la libertad del perdón. De repente la persona que camina en la libertad de perdón cumple Salmo 24, versículo 1. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. No es hasta que el ser humano entiende el perdón que comienza a caminar en esa dirección bajo esas condiciones. Puro, limpio de manos y puro de corazón. Es una nota al calce que viene para usted, para que comprenda lo que yo le dije ahorita y no crea que yo me estoy inventando un mensaje. Capítulo 3 del libro de Tito, le dije que estamos terminando, téngame esa misericordia. El versículo 5 dice algo sumamente poderoso. Versículo 4 para no objetar, no cortar la oración. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó. ¿Quién se manifestó? Cuando Cristo se manifestó, que es la bondad de su amor. Dice, nos salvó, no por obras, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué pasa cuando somos perdonados y reconciliados? Mira el versículo 5, aprende a hacerlo, subráyelo, no lo ignore, estúdialo, analícelo, profundícelo por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Amado, quizás usted me pueda decir, pastor o Carlos, tengo un problema, yo me siento perdonado, pero hay unas heridas en mí que no han sido sanadas. Y yo le voy a tener que responder, vete a Tito, capítulo 3, versículo 5, y define esas dos frases. Define lo que significa regeneración. Regeneración, volver a un nuevo comienzo. Regenerar, regresar al principio. La palabra generación tiene que ver con un nuevo nacimiento, de muerte a vida. Tiene que ver con eso. Por lo tanto, cuando yo le pongo estoy diciendo volver al principio. Cuando el pecado no había entrado en el hombre. Cuando el hombre hablaba con Dios en el Edén. Cuando había una relación entre Dios y el hombre se paseaba con Dios y Dios con el hombre. Quiere decir que cuando usted es perdonado, usted regresa al principio de su relación con Dios. Ya no debe haber nada que entorpezca el que usted hable con Dios. Ya no te tienes que esconder porque escuchas la voz de Dios. Ese es el dilema. Entonces, si todavía tú te escondes, si todavía tú le huyes al compromiso, al llamado, si tú todavía objetas el que Dios quiera tratar contigo, tienes que entender que hasta el día de hoy tú no te has sentido perdonado, por lo tanto no has podido experimentar la regeneración de Dios en tu vida. Regenerar, volver al principio. Renovar. La palabra otra vez, tiene que ver con repetir. Renovar, hacer nuevo. Entonces Dios no solamente te lleva a su relación como al principio, con respecto a Él, sino que te hace nuevo. Pablo lo dice, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, tú eres nuevo. Amén. Ay Dios, pero usted como que o tiene hambre ya, o tiene sueño, o yo me excedí. Si hace 5 meses que yo no predicaba en este altar.
Yo de break. Se gozaron con la pastora y cuando yo acabé en Ponce la semana pasada, la pastora no había acabado. Y yo dije, échale. Le cogí como 20 minutos el mensaje al final. Y yo, ¡oh! ¡Ay, la libertad del Espíritu! Entonces hoy me están aquí titubeando. Mire, lo que yo acabo de decir es para llorar. Dios ha hecho una obra tan grande en nosotros que si usted le dedicara tiempo, y espero que alguien lo haga, le pido a Dios que alguien lo haga. Le pido a Dios que alguien lo haga de ustedes. Dedíquele tiempo a entender lo que significa el perdón de pecados. El haber vuelto al principio, hechos nueva criatura. De repente Satanás no va a poder recordarte tu pasado, de dónde te sacó, qué hiciste, qué dejaste de hacer. Ya no vas a necesitar la ayuda de la adrenalina, ni de otros amigos como el alcohol y la bebida para sentirte bien. Ya no habrá excusa para que tú puedas tomar la autoridad de esa libertad que tienes en Cristo. Es decir, de la misma manera que Dios me perdonó, yo decido perdonar. Ya nadie más me va a encarcelar. Yo voy a perdonar. No se lo merecen, pero yo voy a perdonar. Yo voy a sacar de la cárcel porque a mí Dios me sacó de la mía. Oye, y vas a comenzar a vivir como el paralítico, libre, 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 libre. Regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Vueltos otra vez en relación con Dios, a hablar con Él, renovados, hechos nueva criatura, perdonados y reconciliados con Dios. Ahorita yo no dije uno de los tropiezos que encuentras y vas a tener que enfrentar. Fíjese que yo describí 3 amigos. Dije que cuando usted lee la palabra se duerme. Dije que cuando usted ayuna lo invitan a comer. Y dije que cuando ora usted termina discutiendo con alguien más. Y después mencioné al 4.º amigo, congregarse. Pero con congregarse hay algún fenómeno. Es un fenómeno muy similar al leer la palabra. Te quedas dormido. Síndrome de picar maíz. ¿Sabe quién se da cuenta? Es que está al frente. Es una cosa bárbara. Miras a la derecha, pican maíz. Miras a la izquierda, pican maíz. Miras para arriba, pican maíz. Tengo una gente eléctrica que cuando tienen algo que hacer meten mano. Cuando se sientan a escuchar la palabra. Pero yo dije una respuesta hoy para eso, amado. ¿Cuál fue la respuesta que dije? Insiste en la fe. Hay oposición para que tú conozcas la libertad del Espíritu, pero tienes que reconocerlo. Yo no vine a condenar a mensajeros del Señor, mi iglesia. Yo no hice eso el viernes, tampoco hice el domingo. Yo vengo hoy a enseñarte algo que puede responder las preguntas. ¿Por qué tú andas en estos altos y bajos en el Evangelio? ¿Por qué tú no has podido someterte? Yo estoy bien seguro y convencido que aquí hay personas que no han experimentado nunca. Y si lo llegaras a experimentar para darte el beneficio de la duda, hace tiempo que lo echaste a un lado, que no has experimentado lo que significa haber sido perdonado. La persona que es perdonada por el Señor comienza a caminar en amistad con Dios de una manera hermosa, poderosa y victoriosa. Y eso es lo que yo deseo para usted, amado. Que comiences a caminar no en dimes y diretes, no en chismes ni en contienda, no teniendo que recurrir al mundo para sentirte lleno, sino en amistad con el Señor, perdonado y victorioso, y cantando el corito de los niños. Cuidado los ojitos los que miran, cuidado los oídos los que escuchan, cuidado la boquita lo que habla, y cuidado con los pies por donde caminas. Dios me contestó a mí la pregunta: ¿qué vas a hacer con la respuesta que te traje? Mientras sigas en esos altos y bajos, me das la razón.
Incluso si naces conmigo, me das el sentido de reprensión del Espíritu de yo no haberte enseñado correctamente el principio de la gloria de Dios. Yo dije que termine. Mi oración es esta en esta mañana. Mi oración es esta. Efesios capítulo 1, el versículo 15, Pablo habla de orar. Y no es hasta el 17 que comienza la oración. Esta es mi oración para ti esta mañana. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo no voy a orar para que Dios te sane. Yo no voy a orar en este momento para que Dios te liberte. Yo no voy a orar para que Dios te redarguya. El Espíritu Santo hace tiempo que debe de estar redarguyendo a alguien en esta nave, diciéndole, tu derrota está en esas palabras. Regresa a casa, Dios te tiene que estar diciendo. Sin embargo, mi oración en esta mañana, porque a Pablo le interesaba que el pueblo conociera ese secreto de la gloria. Pablo le interesaba que conocieran el secreto de la gloria de Dios. El secreto del perdón. Y dice, para que te dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando usted ore, aprenda a orar así. Pídale a Dios, Señor, dame sabiduría y conocimiento tuyo. Permite que yo te pueda conocer. Señor, dame sabiduría y conocimiento. Deje de estar pidiendo las añadiduras y pida presencia. Es más, déjeme dañarle la teología y termino la oración, pero déjeme dañarle, déme permiso para dañarle otro texto teológico, dale. La gente siempre confunde, y usted lo escucha en este altar, que está la gloria de Dios aquí. Y otros dicen que está la presencia de Dios aquí. Y se forma un berenjenal. ¿Y qué es la diferencia de cada cual? Sencilla. Yo le decía, Señor, cuando tuve que aprender que era su gloria. Fíjese que estamos hablando que la riqueza de la gloria de Dios es ¿qué? La riqueza de la gloria de Dios es el perdón de su pecado. ¿Pero qué gloria? La manifestación de Dios. La manifestación de su presencia. Cuando usted siente a Dios trabajar con usted, no hablo de sentir, ay, se me pararon los pelitos. No se vaya por ahí. Estamos hablando cuando se manifiesta y la gente se salva. Cuando se manifiesta y hay sanidad. Cuando se manifiesta y hay liberación. Cuando se manifiesta y hay ciencia en la casa. Cuando se manifiesta y hay profecía en la casa. Cuando se manifiesta y hay conocimiento de Dios. Esa es la gloria de Dios. Es Dios accionando lo que hace la presencia. Entonces Pablo está diciendo en su oración, pidan sabiduría, pidan conocimiento. Si usted es de los que ora en el carro cuando va para su trabajo, aproveche los minutos en el auto. Si usted es de los que ora cuando está en el excusado, oiga, aproveche los minutos. Si usted ora en la cama, aproveche los minutos antes de dormirse y dígale, dame conocimiento tuyo, dame revelación, dame sabiduría. El versículo 18 dice, alúmbrame los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Y cuál es mi esperanza? Dije hoy, hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. ¿Cuál es mi esperanza? Me voy con Él. Me voy con Él. Había otro corito por ahí. Y me voy con Él, algo así. Tú la sabes. La esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es mi herencia? El perdón. Mi herencia no son riquezas. Ve el dilema de los predicadores que te dicen, ay, recibiste una herencia, eres millonario. Yo soy millonario porque Dios me perdonó. Esa es mi herencia, el perdón es mi herencia. Fui perdonado. Y si yo no lo llego a entender, qué triste sería perder una salvación tan grande.
¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y antes que siga, sencillamente regáleme un segundo explicárselo, porque ahí lo que está diciendo el Señor es: hay un poder que levantó a Cristo, que lo acompañó desde su muerte hasta su resurrección. No, lo acompañó desde su muerte, lo resucitó y anduvo con él por la tierra 50 días y no descansó hasta llevarlo abajo al infierno, a recoger las primicias al seno de Abraham, y luego lo sentó a la diestra. ¿Sabes lo que Dios me está diciendo? Para los que se sienten solos, oye, no te sientas solo, porque parte de la riqueza de su gloria en el perdón de pecados es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Te sientes solo, es porque todavía no te sientes perdonado. Te sientes solo, pasa a este altar y dile: gracias, Dios, por la riqueza de tu perdón. Los cristianos no tenemos que sentirnos solos, porque Él promete, el Espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos, lo caminó en la tierra, lo llevó al seno, tomó las primicias, lo llevó arriba, lo dejó arriba. Es el Espíritu Santo que está con nosotros hasta el fin. Y para que usted entienda, dije que me diera el segundo. Dice que lo sentó sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombra que se nombra en este siglo y en el venidero. Alguien puede estar quejándose de su enfermedad, pero cuando usted entiende que es perdonado, usted empieza a comprender que el nombre de su enfermedad está sujeto a los pies de Jesucristo. Porque dice el texto que todo nombre que se nombra aquí en la tierra se tiene que sujetar a los pies de Jesucristo. Así que el cáncer se sujeta a los pies de Jesucristo. La fibromialgia se sujeta a los pies de Jesucristo. La diabetes se sujeta a los pies de Jesucristo. Y toda enfermedad mental, la depresión, se sujeta a los pies de Jesucristo. Y todo se basa en que hemos sido perdonados. Todo se basa en que hemos sido perdonados. ¿Tú sabes por qué todavía el mundo te atrae? ¿Tú sabes por qué te aburre la iglesia? Porque no has comprendido y le estás dando peso a otras cosas. Y a mí me gustaría que los que están aburridos aquí le acabaran de decir: Dios, enséñame lo que significa ser perdonado. Se te va a quedar el aburrimiento. Se te va a acabar el deseo de probar el mundo. Se te va a acabar el deseo de pedir una cerveza cada vez que vayas a un pub. Se te va a acabar el deseo de pedir un trago y de bailar salsa, merengue y bolero, porque no se trata de que sea algo malo, sino que cuando comprendes el perdón y la santidad de Dios, ya no hay tiempo para más nada. Lo demás sobra. Lo demás sobra. Lo demás sobra. Porque cuando tú sientes el perdón, y créame, amado, hace 2 semanas para acá o 3 semanas que Dios está tratando conmigo esta palabra, yo mismo le tuve que decir, en el primer día que me lo mostró: yo no comprendía lo que significa el ser perdonado. ¿Sabe lo que hago ahora en esta semana? Precisamente esta semana. Iba por ahí y usted sabe que recibimos noticias así que nos sacuden. ¡Tum, tum, pa! Y me sacuden y yo digo: Señor, ¿y cómo enderezo esto? Acuérdate del perdón. Y yo: sí, yo me acuerdo de eso. No. Ubícate ahí ahora. O sea, no es que lo piense por pensarlo, es que me ubique. Sí. Y ven el auto. Me dice: ubícate. Te sacudieron. Cada vez que te sacudan, ubícate en aquello que nadie te va a poder ver a robar. Aquello que es la riqueza de mi herencia. La riqueza de mi gloria en tu vida. Está bien, Señor, yo fui perdonado.
Por eso es el himno, que no me atrevo a cantar porque veo que tú hiciste mueca con mi tono, así que yo lo canto en mi carro. Sí, como que dije, perdonado, yo lo dejo ahí para mí. Cuando me ubiqué, inmediatamente me ubiqué en la riqueza de mi gloria. No hay nadie que me aparte de ella, iglesia. Y ese es mi regalo para usted esta mañana. Recordarle lo que hizo Cristo. Aprende a pensar en lo maravilloso que te ha tocado al haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Y verás que no necesitarás del mundo, no necesitarás de adrenalina, no necesitarás de la bebida, no necesitarás de amistades. Mira, ay Señor, que yo te serviría si tuviera novio o novia. No necesitarás adelantarte a lo que Dios quiere hacer contigo, porque serás satisfecho en todo una vez disfrutes del perdón. Le pido a Dios entonces que usted haga su oración secreta. ¿Y dónde está? Yo voy a orar. Deja de ver, 11, 12, 1. Presenté un montón de cosas, creo que no me he excedido mucho. Ya terminé. Yo tenía que darle esto a usted, amado. Y yo quiero hablarle a ese que está aburrido aquí. Yo quiero hablarle a ese que no le está prestando atención al evangelio. Yo quiero hablarle a ese que está jugando con fuego, viviendo una doble vida. Aquí eres cristiano y alabas a Dios, y allá afuera hablas malo, y allá afuera bebes, allá afuera haces fiesta. Porque mi preocupación es que hagas la fiesta. Mi preocupación es que seas llamado a la presencia del Señor en la inconsistencia que tienes. Y sabes que tu inconsistencia no te asegura que te vayas con Él. Ay, Dios mío, yo tengo que hablar ese tema, y quiera que yo chocaba con el Señor. Y le decía, Señor, ¿por qué tengo que hablar del infierno? Porque es que es una realidad que Dios no quiso para nosotros. Fue algo que Dios no quiso para nosotros, pero en nuestra desobediencia y en nuestro descuido y en nuestro desafío, seguimos retando al Señor, jugando con fuego. Tú no te vas a salvar porque eres hijo de cristiano. Tú no te vas a salvar porque te congregas. Tú te vas a salvar porque entendiste que has sido perdonado y vives por un perdón. En la Edad Media y en las tierras de Oriente, cuando una persona salvaba a otra, le decía, ahora mi vida te pertenece. Soy propiedad tuya. Sin embargo, nosotros hoy, con la famosa democracia y el libre albedrío, pretendemos manejar a Dios. En el cristiano no hay libre albedrío. Término teológico que acabo de destruir otra vez. El libre albedrío es para el mundo. Aquí no hay libre albedrío. Aquí somos o no somos. Y ya dije, te sientes perdido en la iglesia, aburrido en la iglesia, te sientes solo, estás jugando con el pecado, estás entrando y saliendo, estás en contienda, en murmuración, tú no conoces el perdón. Y en esta mañana tu oración secreta debería ser, déjame conocer, Señor, el perdón. Ayúdame, dándome sabiduría y conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa. Y dígalo, repítalo ahí conmigo. Alúmbrame los ojos del entendimiento para que yo sepa las riquezas de tu gloria, la herencia de los santos, el poder de Dios que actúa sobre mí. Pídaselo y usted se verá más que vencedor. Usted podrá ser libre ante las tentaciones. Usted no tendrá que luchar con la culpa porque estaba mirando pornografía. Usted no tendrá que vivir con la culpa porque se dio el trago. Usted no tendrá que vivir con la culpa porque murmuró de su hermano. Usted no tendrá que vivir escondido de Dios por la manera en que se pueda sentir.
Usted no tendrá que culpar a Dios por su soledad. Iglesia, alguien, jóvenes, niños, adultos, esposo, esposa. Deja de ya estar con la queja delante del Señor de tu problema y entiende lo que te estoy diciendo, porque por más que tengas problemas en tu matrimonio, cuando andas en la libertad de Cristo, lo demás vendrá por añadidura. Tómese unos minutos, yo no sé. Sí. Ponme a interceder a los hermanos, si usted está ahí, los líderes, los diáconos o sugiere. Venga, interceda por su hermano, si es que usted terminó también, porque esto es de todos. Alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa. Señor, yo necesito saber la riqueza que yo he heredado. Yo necesito saber la herencia de los santos. Yo necesito saber el poder. Donde tú estás, sé libre. Dile a Dios, Señor, estoy cansado de jugar al cristiano. Jovencito, yo sé que estás aburrido, no te culpo. Pero haz como te estoy diciendo hoy. Hazme caso, imítame si es necesario. Y dile, Dios, yo quiero sentirme perdonado. Varón, varona, Dios te está diciendo, si te perdoné, tienes que perdonar.